¿Tenés un lote y querés empezar a construir? MSR Casa es tu mejor opción. Con la solidez del ladrillo, llave en mano en solo 6 meses de obra. Y la pagás hasta en 84 cuotas. MSR Casa, nuestra experiencia en tu lote. Personaliza tu diseño en msrcasa.com. Y bueno, tenemos un gran invitado y colega, podríamos decir. Sí, un colega. Sí. Con un... No, pero lo digo por lo que hace, que es tan lindo, ¿Por qué tan gran? ¿Por qué bueno. gran? Dice que es muy grandote. También es grandote, también. Pero digo, hace muy buen trabajo. Y no sé es... si nosotros hacemos un tan buen trabajo. No, pero es superior. Por eso te digo. Es un ser superior. El tipo está nominado al premio Gabo de la Fundación García Márquez. Acá nos dicen un aplauso. Aplauso para todo con todo. ¿Viste cómo los chapeó así? ¿Sabían eso, hijo? ¿Llegó? ¿Viste? ¿Sabían? Nicolás Bachi con nosotros. ¿Cómo estás, Nico? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir y bueno, esperemos que estos piropos y halagos no te caigan mal, al contrario. No, para nada. Lo No, de grande no era de grandote, pero bueno, es verdad, sos bastante grande. No, sos grandote, pero después mi compañero Nabone a veces, viste, me hace quedar un poco mal con los invitados. Yo lo quiero aclarar por las dudas. Fari es alto, igual también. Sí, Fari también es altísimo, pero bueno. Tengo todo. Che, Nico, bueno, no, te queríamos invitar porque hiciste un laburón impresionante sobre un hecho que tuvo una repercusión por lo que significó socialmente, los scratches en redes, el acoso, que es la historia del dios punk, ¿no? Y cómo lo convertiste en podcast. Contanos un poco brevemente la historia y para después entrarnos en la cocina de eso. Bueno, la historia es la historia de Javier Mesina, un músico callejero que un día se subió a un colectivo y vivió una situación un poco confusa con una chica, dándole un fanzine, una revistita que era lo que él vendía por la calle. La chica pensó que le habían drogado, se empezó a sentir mal. La llevaron a LECA, una médica que estaba ahí arriba, una mujer que dijo que era médica que estaba arriba del colectivo, y desde LECA la policía le dijo que tenían detectado un tipo que estaba secuestrando chicas en esa zona de facultades, que era precisamente la parada de colectivo de Alem y Pellegrini. Ella manda un audio viral, ese audio viral nos llega, a ustedes les debe haber llegado ese día, fue en 2018, le llegó a la mitad de la gente de Rosario, supongo. Y bueno, empieza a hacerse una catarata ahí de informaciones entre lo que dijo la chica, informaciones falsas, una gran confusión y empieza a identificarse que Dios Punk, digamos que era el alias de Javier Mesina para tocar en la calle, era el señalado como intento de secuestro, como presunto secuestrador. Entonces, bueno, ahí empezó un derrotero que duró un año, en el cual él nunca se pudo sacar ese mote, más allá de que la justicia ni siquiera llegó a imputarlo, Claro. por el cual sufrió violencias de todo tipo, tanto simbólicas como físicas, y terminó con su muerte, tirándose de un piso 14, 13 meses después, casi un año después. Yo me entero de su muerte, lo primero que pienso es en el escrache, y digo, ¿qué pasó este año? ¿Cuánto tuvo que ver esto que sucedió? A ver si podemos contar esta historia. Y ahí comienza la primera pastilla, si querés, que es una nota en gráfica en La Capital, que deriva en que después hagamos un podcast. Y eso, vos lo conocías desde el ambiente de la música, ¿no es cierto? Sí, yo, digamos, se ve todavía, fui mucho a recitales, me gusta mucho el punk rock, y lo tenía visto y lo había... Yo en un momento laburé en televisión, en un programa de cable hogar, y lo habíamos entrevistado. Yo era productor, no es que yo lo entrevisté, pero le abrí la puerta, lo recibí, y en ese momento él era conocido por tocar en la peatonal, vestido con un traje negro, con una capucha, parecía una parca. Había tenido un breve momento de fama porque los comerciantes lo habían querido echar en la peatonal Córdoba. Y bueno, entonces él se había hecho una figurita medio rara, de alguna manera. Yo ahí lo conozco en 2007 y no sé nada de él, salvo verlo tocando en la calle o en algún recital, muy brevemente. Yo no era amigo de Javier, ni mucho menos, lo conocía muy de refilón, digamos, la verdad. Pero sí me generó la suficiente curiosidad como para decir... Claro, ¿qué había detrás? ¿Este tipo era capaz de hacer esto? Digamos, ¿y qué pasó acá? Porque también siempre se supo que Javier tenía algún tipo de locura. Digamos, eso es algo que la gente que iba por la peatonal decía, bueno, este tipo algo le pasa, digamos, ¿qué hace tocando vestido de la parca en la peatonal? Sí, era muy particular. Claro. Ahora, porque vos analizás toda la historia, distintos aspectos, con un laburo de música aparte, porque era bueno, el Flavá, a mí me gusta, me gustan mucho algunos temas que aparecen de su banda, que eran
Sueños Punk se llamaba la Sueños banda. Punk Rock, Sueños sí. Punk Rock, ¿no? Pero das una profundidad después a lo sociológico. De hecho, aparece una psicoanalista, Alexandra Cohen, que después aborda en el podcast esa dimensión sociológica y decir, bueno, a ver, ojo, ¿qué está pasando con las redes sociales? ¿Qué está pasando con las cancelaciones? ¿Con los scratches? ¿Hasta dónde puede una supuesto victimario convertirse en víctima? Y todo ese debate que me parece que esto recién comienza, ¿no? Sí, en el momento en que nosotros empezamos a elaborar esa historia estaba el tema como muy candente, digamos, no había muchas voces en contra. De hecho, Alexandra Cohen, que es una de las pocas personas que alzó desde la academia, había sido cancelada por osar hablar en contra, digamos, de este tipo de cosas que para nosotros lo que marcaba era... Sí, le bueno, decimos a la audiencia que es cierto feminismo que cualquier situación de una chica con un muchacho que lo publicaba en una red, había un ejército ahí que atacaba, a lo mejor no había pruebas, a lo mejor era una denuncia falsa, y eso un poco le quitaba fortaleza a la lucha del feminismo por... Sí, digamos, es verdad que el feminismo en algún punto utilizaba esa metodología, pero yo creo que la mira hay que poner en el lugar también más amplio, que es la justicia por mano propia, básicamente. Digamos, que es algo que se ejerce constantemente y que en redes es más fácil que nunca, porque cuando sucede un hecho de linchamiento en la calle, algunas veces hay consecuencias penales, a veces no, digamos, porque hemos tenido casos con Rosario que han quedado bastante impunes. Sí. Pero digo, el anonimato también hace que uno muy fácilmente le arruine la vida a alguien, digamos, participando de eso sin darse cuenta o quizás sí siendo consciente, pero está tan distribuida en la responsabilidad en un montón de gente que participó de eso que uno no... ¿Cuántos compartieron el audio ese día y se pueden haber hecho una mea culpa de decir, che, este pibe a lo mejor lo difamamos y no nos damos cuenta? ¿A usted qué le parece? ¿Que mucha gente hizo esa autocrítica o que todo el mundo que lo compartió dijo, bueno, lo compartí porque me pareció que estaba en peligro una piba, había que ayudarla? ¿Y a vos qué te dijeron? Porque después del podcast tomaste una relevancia pública importante, trajiste de nuevo este debate, ¿y alguien te lo dijo eso? ¿Alguien se hizo ese mea culpa? Decir, mira, la verdad que estuve mal, la cagué, no imaginé jamás que esto podía llegar a estos extremos. Sí, hubo gente que me escribió, digamos, que le gustó el podcast y que me escribió diciéndome, che, yo fui uno de los que lo compartí, o yo ese día dudé. De hecho, una chica me dijo algo muy interesante, que era, yo lo conocía a Javi, una chica que laburaba en la fotocopiadora de Humanidades, donde él iba a fotocopiar su fanzine. Dice, yo lo conocía a Javi, sin embargo, ese día dudé en compartir el audio porque la presión para no quedar del lado cómplice del presunto victimario era tan grande que yo incluso conociéndolo a él casi lo comparto, me dice ella. Bueno, me parece que igual la cosa un poco se distendió durante este tiempo, me parece que hay un poquito más de análisis. Espero que haya aportado nuestro granito de arena, digamos, el trabajo que hicimos. Y ahora, bueno, de todo este tema, digamos, de todos estos temas que nosotros abordamos en la primera temporada, que es las cancelaciones, las psicosis sociales, porque esto de la burundanga, digamos, que fue lo que entró también en juego en este ataque de pánico que tuvo esta chica, que fue lo que más o menos se comprobó que sucedió después. Sí. Tiene que ver con estas leyendas urbanas, digamos, que también a veces los medios participamos difundiéndolas como fake news porque no chequeamos lo suficiente la información y generamos miedo. Sí, y pasa bastante. Y que además me parece que hace que mucha gente se termine participando, se coma, digamos, situaciones realmente problemáticas porque vive en un momento de miedo que a lo mejor es innecesario porque pensó que le pasaba algo que no puede pasar. No existe una droga que haga lo que dicen que hace la burundanga, que con rozarte un hombro en un colectivo directamente que ya estés drogado. Pero eso no se sabía porque nadie le fue a preguntar a una toxicóloga, que fue lo que nosotros hicimos en el podcast. Como un Anthrax, pero más ¿te acordás que lo que pasó con el Anthrax, que era un polvo blanco que los terroristas iban a usar para dominar el mundo? Y al final eso nunca pasó. Bueno, lo mismo sucede con esta paranoia que se crea a nivel social. Sí, para mí el miedo y la desinformación, digamos, son dos pozos de los que bebe el punitivismo, digamos, y la violencia. Digamos, son esas dos fuentes, digamos, porque uno del miedo a la agresividad y la violencia hay un paso muy chiquito. Nico, tenemos que ir finalizando, pero hablar de lo que decíamos al principio, ¿no? De esta premiación que llega, que nos cuentes un poco de los premios Gabo, que bueno, están nominados y que es algo tan importante porque representan a Argentina. Sí, la verdad que, bueno, con mucha sorpresa, la verdad que recibimos la nominación porque nos habíamos anotado hace varios meses. Sabíamos que se anota mucha gente porque, digo, es América Latina, Portugal y España. Sí.
Se anotaron creo que entre más de 2000 trabajos entre todas las categorías, que el nuestro esté entre los 50 ya es un honor, y además viendo quiénes tenemos al lado, nosotros lo hicimos con el apoyo de Radio Universidad de Rosario, donde yo trabajo, y con el apoyo de R-Podcast, que es una podcastera que conformamos con algunos de los compañeros que laburábamos ahí en la radio. La verdad es que no tuvimos financiación de ningún tipo, o sea, lo hicimos totalmente gratis. Sí. De hecho, fue mi tesina de grado. Yo me recibí con ese trabajo. Y cuando miramos al lado, que entre los 10 que están nominados está Redo Globo, Folia de San Pablo, El País de España, todas superproducciones, gente Las Raras, que es una podcastera chilena que es espectacular. Digo, estamos, la verdad que somos chacaritas jugando la Champions, digamos, en algún momento. Así que ya esto es suficiente premio. Si después nos toca ir a Bogotá, la verdad que va a ser una locura. Buenísimo. Pero bueno, sí. A ver, somos humildes al respecto. Yo quiero hacer una pregunta más a Nico, aprovechando que lo tenemos aquí. Porque, bueno, esto fue un hecho muy impactante para Rosario, pero además, vos, Nicolás, te dedicás a hacer un periodismo urbano, que hacía mucho que no había en Rosario, donde, bueno, qué sé yo, te metés en los sótanos de las galerías, en los sótanos, en los lugares. Por todos lados, lugares, a ver, desnaturaliza o pone el foco en lugares de Rosario que nosotros por transitarla diariamente ni nos percatamos que existen. Habla de una ciudad que hoy cambió mucho. ¿Qué estás viendo vos en esas recorridas? Me pasan varias cosas con este tema y las pensé recién mientras vos me preguntabas, digamos. Por un lado, a mí personalmente me hizo unir pasiones mías de chico, me gusta el misterio, me gusta el terror, me gusta lo oscuro, y me da la impresión de que hay un montón de gente que también, pero que por ahí no hay mucho material local al respecto. Después me parece que hace falta un abordaje periodístico de esos temas. A veces son un poco sensacionalistas o por parte de gente que por ahí tiene redes sociales e influencer, pero no tiene rigor para investigar. Por lo cual, por ahí tiran un videíto de un lugar, pero no te cuentan la historia, digamos, qué pasó, porque no saben investigar, como nosotros los periodistas, una de las pocas cosas que sabemos hacer, que es chequear información e ir a buscarla. Y después, para enamorar de vuelta a la gente en lo que es, digamos, el trabajo periodístico, como yo trabajo en La Capital, que es un medio que yo soy consciente de que mucha gente nos putea, ¿me entendés? Y dice, mirá lo que hacen, siempre con el establishment. Entonces digo, hay que hacer otro tipo de periodismo que vuelva a enamorar también al lector y que vuelva a enamorar al rosarino, primero de su propia ciudad y después los medios de comunicación que tenemos, que son los que tenemos, pero se pueden transformar en otra cosa más interesante. Estamos en el medio de una revolución digital que permite hacer cosas que antes no podíamos. Yo voy con un teléfono y saco fotos, lo subo a mis redes, la gente se interesa, me contesta con más información. O sea, hay un montón de cosas al alcance, me parece que hay que ser creativo y tener un poco de ganas también de romper un poco el molde de la formalidad. Porque la solemnidad es lo que para mí también termina alejando un poco a la gente. Todas las roscas de palacio a la gente mucho, ¿viste? No le interesa. ¿Qué te pasa? ¿Tenés un problema con mi corbata? ¿Por qué? ¿Tenés un problema con Pensé que te enojado con lo de rosca. ¿Tenés un problema con la rosca? No, a mí me encanta Ahora, también. Nico, quiero saber esto que decíamos recién, ¿no? Que recorres mucho la ciudad, estás ahí constantemente buscando información. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, ¿no? Cuando tuviste que escribir o hablar de Rosario? Me parece que hay toda una parte de Rosario que parece haber quedado en el pasado como la Chicago Argentina, que es bastante actual, que se puede ir a abrir un candado y entrar y recuperar una historia que parece muy lejana, pero que sin embargo parece ser que a nivel, yo te diría, espiritual o energético, se conecta con el presente. Hay mucho de esa Rosario, digamos, que pensamos que es una Rosario de hace 100 años, que tiene sus ramificaciones en el presente y habla de nuestra idiosincrasia como rosarinos, que para mí hay que apropiársela, porque si no estamos todo el tiempo defendiéndonos de que nos dicen que somos una ciudad de narcos, de tiros. Y bueno, sí, la verdad que sí. Pero vamos a contar las historias y a ustedes les va a encantar. Que no la dejen de cortar los porteños, contémosla a nosotros. De la Chicago Argentina y toda esa mafia italiana a lo que vivimos hoy, que vaya a saber cómo lo definiremos. Podemos buscar alguna en The Wire por ahí, esa serie. Bueno, esa serie habla muchísimo de esta Rosario, sí, así totalmente. Nico, muchas gracias. Sí, nos tenemos que despedir, sí, pero bueno, si quieren nos podemos quedar charlando un ratito, nos tenemos que ir del aire y nos reencontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.